Estamos celebrando hoy nuestro culto de primicias y quisiera comenzar compartiendo de la manera en que nosotros lo hacemos, cómo aplicamos nosotros las primicias. Nos hemos puesto de acuerdo con mi amada esposa, con quien, hoy hace 34 años comenzamos nuestro noviazgo. Hoy hace 34 años era domingo, entonces ella era profesora y por la tarde me puso a hacer gusanitas y mariposas y después me dijo que cómo me pagaba y me agarró y me dio besos y ahí comenzó todo. Estuve a punto de mandarla por acoso, pero después me arrepentí y aquí vamos con 34 años de compartir nuestros sentimientos. Gracias. Dios te bendiga por toda tu bendición en estos 34 años. Una bendición del Señor. Este principio de la primicia nos hemos puesto de acuerdo como esposos para vivirlo de esta manera. ¿Cómo aplicarlo? Le vamos a dar este ejemplo nuestro y ya usted lo lleva a su contexto. Por ejemplo, cuando el Señor comenzó a abrirnos puertas en Colombia para predicar la palabra, cada vez que Dios nos llevaba a un nuevo departamento, y muchas veces vamos, predicamos, no nos dan ofrenda, vamos a sembrar, pero en algunos lugares nos bendicen con una ofrenda. Entonces, cuando vamos a un nuevo departamento, tomamos esa ofrenda y sacamos el diezmo. El diezmo no es la primicia, sacamos el diezmo y como primicia damos otro 10%, reconociendo la fidelidad de Dios y agradeciendo que nos abrió puertas en un departamento más en Colombia. Me hice entender en eso, ¿verdad? Entonces Dios nos ha llevado, creo que hay unos 2, no sé si habrán 3 departamentos que no hemos predicado la palabra del Señor, pero Dios ya ha abierto puertas en todo el país para predicar la palabra del Señor. Esa ha sido una bendición. Ahora, en su gracia, Dios también nos ha abierto puertas en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 estados. Y por la gracia de Dios, el Señor nos dio este direccionamiento. Cada vez que Dios nos abra puertas en un nuevo estado para predicar la palabra, damos nuestro diezmo y tomamos una porción igual como primicia que Dios abrió puerta en un nuevo estado en Colombia, en Estados Unidos. Solo por la misericordia del Señor ya hemos estado en 4 estados predicando la palabra, nos han bendecido y asimismo honramos al Señor con nuestros bienes. Esperamos hacerlo con los 50 estados. Que el Señor abra puertas. Cuando Dios abre puerta por su misericordia en un nuevo país, entonces ya Dios nos ha llevado a otros lugares a predicar la palabra, hacemos lo mismo. Este año, por la misericordia del Señor, en abril y en septiembre estaré compartiendo la palabra en el país del Perú. Entonces me han llamado ministerios que no conozco, pero Dios abrió las puertas. Estaré ministrando a jóvenes en abril y en septiembre en un evento significativo donde estará el pastor Dominic, presidente mundial de las Asambleas de Dios, y al lado de él me dieron un chance a mí para predicar la palabra. Entonces, si yo voy y pensemos que al ir en abril me bendicen con una ofrenda, entonces de ahí sacamos el diezmo. De hecho, nosotros cuando recibimos una ofrenda no la contamos, no la destapamos, nada. Siempre llegamos a la casa y oramos y damos gracias al Señor. Tenemos esos detalles. Como cuando vamos a hacer mercado, nunca vamos a hacer mercado si antes no oramos y le damos gracias a Dios por la provisión que nos ha dado. Y antes de destapar las bolsas del mercado, agradecemos que Dios ha visitado una vez más nuestra casa. Me parece que la relación con Dios es una relación de detalles, de tener cuidado con esos detalles de gratitud delante del Señor. Amén. Entonces lo hacemos de esta manera. También cuando comienza un nuevo año y en la misericordia del Señor nos invitan a algún lugar,
esa primera invitación, que por ejemplo este año ya se dio, fui a predicar a un lugar y nos dieron una ofrenda. Entonces hacemos lo mismo porque fue la primera invitación del año. Entonces sacamos el diezmo y aparte una primicia. Pero también lo hacemos cuando comienza el año y Dios nos bendice con nuestro salario. Entonces mi esposa saca un día de su trabajo, yo también lo hago y honramos al Señor aparte del diezmo con nuestra primicia, porque le estamos diciendo: Señor, reconocemos que tú estás abriendo una puerta y esta primera puerta que tú abres la vamos a hacer con gratitud y reconocimiento de tu fidelidad. Esto lo puede aplicar cualquier persona. Nótese que en la Biblia no dice que yo debo dar una primicia cuando empiezo a predicar en un nuevo departamento. No lo dice, pero es mi sensibilidad para con Dios. Alguien lo puede hacer de un producto, lo puede hacer de un contrato que hizo, su primer mes trabajó, Dios lo bendijo, sacó un día de salario, el Señor le abrió una puerta, el Señor entregó una herencia, el Señor le dio un aumento que no esperaba, qué sé yo. El detalle está en mi corazón, que no siendo el diezmo, porque el diezmo se da constantemente, pero esa primicia identifica que reconozco que Dios abrió una nueva puerta para mi vida y para mi familia. Me he hecho entender en eso, ¿verdad? Entonces, esa es la primicia. Y cuando tenemos ese acto, el Señor honra, el Señor bendice. Hay testimonios que uno a veces casi que se abstiene de darlos porque a veces no son interpretados de la manera correcta, pero se los voy a decir hoy. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos nuestro hogar, hace 33 años, un mes y 13 días que nos casamos con mi esposa, el primer closet que tuvimos fue una caja de cartón que mi esposa decoró con papel regalo. En una caja de cartón metíamos la ropa. Y trajo desde Italia un tubo. Y colgó ese tubo con dos puntillas traídas desde Estados Unidos. Entonces era un closet importado. Dos puntillas de Estados Unidos, un tubo de Italia. Y ahí colgábamos la ropita y así empezamos. Así empezamos. Entonces, necesidad. Cuando estábamos comenzando en el ministerio, recordamos cuando Juan Sebastián se le colgaba a mi esposa la falda: mamá, quiero un pan. Pedían un yogur, no había para un yogur, no había para un pan. No teníamos. Esa es nuestra historia y le podíamos contar otras cosas. Sin embargo, siempre Dios nos ha llevado a la fidelidad con nuestros recursos. Mi esposa vendía maticas, mi esposa arregló casas, nos defendíamos de cualquier manera y de lo sencillo que Dios ponía en nuestras manos, siempre hemos sembrado con gratitud delante del Señor. Permítame hablarle hoy así porque necesito hacerlo. Lo podemos decir con seguridad, que en este tiempo que llevamos de casados con mi esposa, no ha habido un mes que digamos: mi amor, la situación está difícil, hay que pagar el arriendo, hay que pagar servicios, entonces oremos al Señor que Dios nos perdone y este mes no diezmamos. No lo ha habido. Todos los meses, mientras nos conocemos y vivo con esta señora maravillosa, siempre hemos tenido el acto de ser fieles al Señor con nuestros recursos. En momentos difíciles, cuando empezamos el ministerio, yo iba a diferentes lugares y recuerdo un hombre que ponía en mis manos 2,000 pesos y eso me ayudaba para los buses. 200 pesos sacaba. Siempre la gratitud para con el Señor. Y creo que eso lo ve Dios. Esta enseñanza que estoy dando, yo creo que una vez en el año la doy.
que les hablo así, pero sabe que esa fidelidad y esa gratitud de corazón la ve el Señor. Y eso ha llevado a que nosotros veamos la gloria del Señor en nuestra familia. Entonces, ahora el Señor en otra etapa de la vida nos ha bendecido, como el Señor nos bendijo, pudimos comprar una casa, como Samuel David tiene su casa propia, Juan tiene un apartamento, y Dios nos permitió el año pasado comprar una sencilla finca en Chocontá con la familia. Nadie dice nada, porque seguramente alguien diga, claro, ahí están los pastores, como agarran la plata a la iglesia, porque no deja de haber la mente maliciosa. Pero ¿sabe por qué se lo puedo decir de frente? No soy cínico, porque nosotros tenemos aquí junta asesora, dirección financiera, que manejan todos los dineros de la iglesia. Lo que yo le estoy diciendo, y lo puedo mirar a su casa, a su cara, a su rostro, y sé que algunos desafortunadamente no entienden y lo toman desde otro lugar. ¿Sabe por qué ha sido así? Porque Dios ha obrado milagros. Y le puedo contar los milagros. Si alguien tuviera alguna inquietud, nos podemos sentar y seguro que lo aburrimos de los milagros como el Señor ha abierto puertas. Como cualquiera de ustedes, nosotros también tenemos una asignación salarial, pero sobre ello hemos sido fieles al Señor. Y Dios ha bendecido de manera significativa. No nos escuchan desde el altar, ni manipular, ni una cosa ni otra, pero tenemos que hablar del principio bíblico, ¿verdad? Dios nos ha bendecido el vestido. Ya he dicho que mi esposa llenó un closet, Samuel se fue y llenó otro closet, Juan se fue, iba llenando otro closet, y le dije, ya no más, déjeme espacio a mí porque va a llenar. Tiene ropa sin estrenar. Yo tengo ropa sin estrenar. Y no le hablo de chicanería, le hablo de la fidelidad y de la misericordia del Señor. También tuvo un solo vestido, un solo par de zapatos. Trabajando, las personas que están a nuestro lado saben cómo trabajamos nosotros. Y siendo fiel al Señor. Ahora, al lado de la fidelidad para con Dios siempre tiene que estar la santidad. No basta que una persona siembre si no camina en integridad, porque estaría perdiendo la bendición que Dios tiene para su vida. Por eso, dando este testimonio, y espero que usted lo tome a bien, y yo le puedo rendir cuentas, le voy a dar esta enseñanza y le predico de lo que vivimos y de lo que vemos de parte del Señor. La enseñanza la titulé así: al mejor se le da lo mejor. Diga conmigo, al mejor se le da lo mejor. Se le da lo mejor. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 22, los versículos 29 al 31. Usted quizá lo tenga aquí en la pantalla, Éxodo 22, 29 al 31, pero usted también trae su Biblia y el texto dice así: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. Yo pido a Dios por varones santos. Y pido a Dios por mujeres santas. No comerás carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Entonces Dios está dando mandamientos al pueblo que acaba de sacar de la tierra de Egipto, y les está diciendo palabras sencillas, no difíciles de comprender, donde les habla que la primicia debería dárseles sin demorarse, que deberían hacer lo mismo con los primogénitos, ¿verdad?
deberían consagrar el primogénito al Señor. Y mire Dios cómo lo hace de manera prudente y sabia. Porque mientras los dioses paganos, ¿sabía usted que las familias que creían en los dioses paganos también consagraban su primogénito? Pero lo hacían sacrificándolo, matándolos. Por ejemplo, los que creían en el dios Moloch. Moloch, un horno candente, donde el culto que se rendía a ese dios pagano era prender ese horno, y los papás tomaban a los hijos primogénitos y los lanzaban a ese horno para rendirle culto a su dios pagano. Pero Dios no está pidiendo eso. De hecho, sabemos que ya había hecho algo similar con Isaac cuando pidió que lo sacrificara, pero era para probar la fe. Dios no se agrada de los sacrificios humanos. Pero cuando está pidiendo el primogénito, se tomaba un animal hermoso en reemplazo de ese primogénito, diciendo: Señor, reconocemos que nos bendijiste con el primer hijo, por tanto te vamos a dar una ofrenda especial. Y llevaban un animal, un becerro, en adoración al Señor. Habla de los bueyes, habla de las ovejas, y dice que deberían ser santos y que no comieran ni participaran de lo destrozado, como también dice que no se le llevara a él lo defectuoso. Lo destrozado era para los perros, lo que ya no sirve, aquellas cosas que tienen defectos, no es para dárselo a otra persona ni pretender ofrecérselo a Dios, porque a Dios se le da lo mejor. Diga, se le da lo mejor. Así que con base en esta palabra consideramos la bondad de Dios cumpliendo precisamente ese propósito. ¿Y dónde está el secreto de la primicia? Le voy a hablar de estos principios. Al mejor se le da lo mejor, porque Él merece toda la honra. Dije que Él merece toda la honra. Dios merece ser toda la honra, ¿verdad? Nótese que el pueblo venía de Egipto. Y Egipto, una cultura pagana, llena de dioses. Recordemos cuando vinieron las plagas que vinieron sobre Egipto, y no tendría todo el tiempo para explicárselo acá. Eso usted lo puede ver en el Centro de Entrenamiento Bíblico, cómo cada plaga venía para derrotar un dios pagano que tenían los egipcios. Usted puede ver dos cuadros, si alguien le quiere tomar foto o si lo quiere después, pero solo yo le diría, por ejemplo, la número 7, cuando viene el granizo. Cuando viene el granizo, ellos tenían la diosa Nut, la diosa del cielo, y también tenían a Osiris, el dios de la cosecha y de la fertilidad. Nótese cómo ellos tenían dioses paganos, cómo creían en esas deidades, cómo habían puesto su confianza en los ídolos. Y Dios viene para decirle a Egipto: aquello en lo que ustedes creen es idolatría, son dioses falsos. Les voy a mostrar quién es el Dios verdadero. Y derrocó a través de las plagas a cada uno de los dioses paganos. Interesante, porque cuando uno ve esto, uno puede ver cómo Dios vino a encontrar a su pueblo y a liberarlo de estas prácticas paganas. Un pueblo que estaba sin esperanza, un pueblo que estaba bajo el yugo de la esclavitud. ¿Cómo era la vida productiva del pueblo de Israel en Egipto? No tenían día de descanso, eran esclavos, no tenían sueldo, no tenían remuneración, podían ser asesinados en cualquier momento, trabajaban día y noche sin ninguna esperanza, no tenían absolutamente nada. Esa es la vida de un esclavo.
Esa era la vida de los esclavos. Y Dios viene a liberarlos. Y cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me dejaba ver en mi corazón que así ha sido la vida de muchas personas, una vida de esclavitud. ¿Acaso no hay personas que han trabajado 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, salen a trabajar por la mañana, vuelven por la tarde y cuando pasa la vida dice, no hemos conseguido nada? No hemos podido comprar la casita, las mismas deudas, el mismo estancamiento, las mismas dificultades. Lo que dice también el profeta, se trabaja y como que se echa en saco roto. Entonces, eso sucede porque Satanás ha levantado ídolos en los cuales la gente también ha puesto su confianza. Y los ídolos pagan mal, pero Dios paga bien. Entonces hay muchos ídolos. Por ejemplo, el mismo trabajo se convierte en un ídolo. Cuando por mi trabajo yo sacrifico mi familia, cuando por mi trabajo no vengo a buscar de Dios. A veces uno habla con gente, ¿qué pasó? ¿Dónde está su esposo, su esposa? No, es que tiene mucho trabajo, le salió un trabajo y es que necesitamos una plata y no pudo venir a la iglesia y no puede eso porque es que hay que trabajar. Sencillo, ese es un Dios. Esa bendición del trabajo la convirtió en su Dios. Cuando una persona trabaja y abstiene de honrar a Dios con sus diezmos, sus ofrendas, con una primicia, está diciendo que él mismo es el ídolo, que lo que ha conseguido es por su capacidad, lo que ha conseguido es por su habilidad, su conocimiento, porque estudió y sencillamente no necesita reconocer la fidelidad a Dios porque lo que tiene es por mérito propio. Eso se llama idolatría. Es esa egolatría, saber que yo mismo me considero una persona autosuficiente. Cuando una persona pone su confianza en la ludopatía, en los juegos de azar, compra lotería, compra chance, compra el baloto, cuando una persona compra rifas o hace rifas, todo eso es pecado delante de Dios. Ni me venda rifas, ni le voy a vender rifas. Ni compre el baloto diciendo, Señor, si tú me ayudas y me gano el baloto, yo voy a sembrar para la iglesia. No, a Dios no se le hacen esos negocios ni se le manipula de esa manera. Dios es Dios serio y Dios no necesita de la maldad para los recursos de su obra. Dios no necesita del mundo. Él es Dios, el dueño de los cielos y de la tierra. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios no pone su confianza en los juegos de azar. Porque cada vez que usted compra lotería, hace el baloto, el chance, compra rifas, usted está abriendo la puerta a un espíritu de ruina. Está permitiendo que su economía esté atada. Porque usted puso su confianza en un ídolo. No se hace eso. No compre una gallina para rifarla, cómprela para comérsela. Pero no rife gallina, no rife perfumes, no diga que va a rifar esto porque las rifas no son de Dios. Dije que las rifas no son de Dios. Nadie necesita hacer eso. Entonces, mire cómo el Señor, así como cuando se le cruzó por el camino al pueblo de Israel estando en Egipto, dice que los encontró para liberarlos. Yo conozco al Dios que cuando viene a nuestra vida nos libera en su totalidad. Y cuando nos libera en su totalidad, no solo nos libera los pecados, el Señor también nos libera de espíritu de ruina, de miseria, de pobreza, de escasez. El Señor nos da sabiduría para saber manejar las finanzas según el diseño de su palabra.
Y no le estoy diciendo que si no tiene finca, si no tiene cosas, no es bendecido, no. Pero una persona que ama a Dios y vive los principios, sencillamente tiene una economía saludable. No anda en ruina, no anda pidiendo prestado dinero a todo lado. No es de aquellas personas que le llegó, le pagan el primero y el 5 ya no tiene. No, es una persona que tiene la bendición de Dios. Entonces el Señor nos ha encontrado porque usted y yo no buscamos a Dios. Él fue el que vino y nos buscó a nosotros. Y cuando nos buscó, vino para liberarnos de toda atadura, toda maldición. Y eso implica la vida productiva, porque Dios no quiere que se vaya en saco roto, sino que lo que usted trabaje, lo que usted haga, usted y su familia puedan disfrutar de la bendición de Dios. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén eso? Entonces, les está diciendo, esa primicia de la cual les estoy hablando es para que ustedes puedan reconocer que yo los liberté. En otras palabras, la esclavitud quita, la libertad otorga. Dígame a eso. La esclavitud del pecado quita. No llevemos el dinero al pecado. Tengamos cuidado que cada peso que nosotros estemos gastando, lo estemos gastando de la manera correcta. Una persona que con su dinero compra cigarrillo, cerveza, aguardiente, otros licores, droga, paga una residencia, los juegos de azar que le hablé, todo eso ata la economía. Todo eso ata la economía. En otras palabras, la vida financiera es un asunto de guerra espiritual. Y ahí es donde nosotros debemos aplicar la inteligencia que Dios nos ha dado para ganar la victoria espiritual en la vida financiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le he dicho que al mejor se le da lo mejor porque él merece la honra. Número 2, al mejor se le da lo mejor porque en él se puede confiar. ¿En Dios podemos qué? En Dios podemos confiar. Cuando el Señor le da la palabra al pueblo, ellos están en el desierto. Y mire cómo les está diciendo en el desierto que den la primicia. Les está diciendo en el desierto que sean fieles, que honren su nombre, que no tengan ídolos, que no sean mezquinos, que renuncien al espíritu chichipato, que sean generosos con él. ¿Y en dónde lo está diciendo? En el desierto. ¿Y sabe qué es lo interesante? Mire esto. El desierto no produce, porque es arena. Y uno podría pensar entonces cómo el Señor está pidiendo allí en medio de esa necesidad. Pero aquí hay elementos que debemos tener en cuenta si queremos vivir a la manera de Dios. Número 1, démonos cuenta que el Señor los sacó con las manos llenas de Egipto. Aunque los egipcios los habían esclavizado y no habían querido pagarles, el Señor tocó el corazón de los egipcios, de las mujeres, y las inquietó a darle las alhajas, a darle el oro, de tal manera que el pueblo salió con las manos. El mundo paga mal, pero Dios paga bien. Dios paga bien. Ya tenían la bendición. Entonces Dios no nos pide si no nos ha bendecido, ¿verdad? Qué interesante. Pero mire cómo también el Señor a través de esto está dando una promesa de que va a sustentar. Venía una larga temporada en el desierto, 40 años viviendo en el desierto. Y alguien puede decir, pastor, es que yo no puedo diezmar porque este mes esto. Yo me conozco esos cuentos y yo también pasé por ahí. Pero ya le dije que con mi esposa, aún en los momentos más críticos,
el principio se vive. Porque si yo vivo el principio solo cuando tengo y cuando no tengo lo quebranto, entonces ya no es principio, se llama conveniencia. Una claridad del principio es que lo vivo en todo momento. Por ejemplo, a mí no me cabe ese cuento chino que la gente roba por necesidad. Porque yo he tenido muchas necesidades y desde los 6 años trabajo y a nadie he robado. Yo no como esos cuentos, porque el que es honrado es honrado. No se salvaguarda en una necesidad para ser un ladrón. El que es honrado es honrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los principios son inquebrantables. Los principios son inquebrantables. Entonces, ¿cómo el Señor le dice, ustedes van a traer la primicia? Les está diciendo, aunque están en el desierto, los voy a bendecir. Se darán cuenta que voy a poner bendición en sus manos, aunque estén en el desierto. Y esa es la palabra para alguien en esta mañana. Aunque esté en un desierto, aunque haya una dificultad, basta que amemos a Dios, le sirvamos de todo corazón, seamos fieles a Él y veremos al Dios que bendice en medio del desierto. Lo quiere ver en el pueblo. Lo quiere ver en el pueblo. Déjeme decirle esto. 2 millones de personas salieron de Egipto, contando los adultos, contando los niños, las mujeres. 2 millones de personas salieron a un desierto, 40 años. Y cuando uno estudia el Pentateuco, se dará cuenta que murió mucha gente en el desierto. Pero ¿sabe por qué murieron? Por quejambrosos, por rebeldes, por incrédulos, por desear volver a Egipto. Pero usted no encuentra en el Pentateuco ni en la Biblia que un solo ser haya muerto en el desierto por hambre. Nadie murió por hambre, porque Dios es un Dios responsable. Dios no improvisa con sus hijos. Dios sabe sustentarnos. Y Él tuvo maná durante todo ese tiempo, tuvo codornices, sacó agua del pedernal. El Señor operó los milagros, porque el Dios que los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida es un Dios responsable. El Dios que se cruzó por nuestro camino, el Dios que nos ha rescatado, es un Dios responsable. Y Él no lo dejará a usted ni a su familia tirados en la mitad del camino. Él sabe responder por sus hijos. Él sabe responder por sus hijos. Recordaba en esta enseñanza lo que alguna vez seguramente compartí con ustedes en un momento de angustia. Recién llegamos a Santa Lucía, tirado allí en la escalera, solo orando con angustia: Señor, la necesidad de mi casa. Y Dios habló a mi vida y me dijo: tú ten paz, porque mientras tú y tu descendencia estén sobre esta tierra, no les faltará mi pan ni mi bendición. Y eso también es para usted. No le faltará ni el pan ni la bendición de Dios, porque el Señor ama, cuida, bendice y sustenta a su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la fidelidad garantiza la tranquilidad. Qué lindo que el Señor sabe responder por nosotros. Y número 3, al mejor se le da lo mejor, porque en Él debemos esperar. En Él podemos esperar. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Le da esta palabra y Dios le dice: yo los voy a bendecir, los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué tenían que hacer ellos? Esperar. ¿Qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos? Esperar. ¿Tiene una necesidad? Sí, tengo una necesidad. ¿Y cuándo quiere que el Señor se la responda? Pues ya, pastor, pues ya. Y hay una noticia que a veces no nos gusta, pero no todas las necesidades el Señor las va a suplir ya. Porque algunas necesidades no son necesidades, son caprichos. Hay necesidades que nos inventamos nosotros.
Hay otras que fuimos nosotros los que metimos en la vaca loca. Y a veces Dios tiene que permitir el rigor de ese momento para que también podamos comprender y madurar en la vida. Y otras es en el kairos perfecto de Dios. Y cuando se trata de las finanzas, antes de pedirle al Señor que nos ayude, que responda a la necesidad, Señor, danos un corazón preparado para recibir esa bendición financiera. ¿Se acuerda que hace 8 días le dije? ¿Qué haría usted si recibiera 20,000 millones de pesos? Algunos irían de la iglesia, chao Dios, ya no te necesito. Algunos con el 1,000,000 de pesos, con el salario mínimo, les dije, se volquetean. ¿Cómo sería si el Señor les diera más? ¿Por qué no viene? No, es que pastor, el negocio que monté, es que el trabajo que tengo, es que, digo, ve, tan raro que el Señor le botó unas moronas ahí, unas de bendición, y le hicieron daño. Ahora no puede con Dios, ya no puede servirle, no puede amarle, no puede congregarse por un pedacito de bendición. ¿Qué tal que el Señor desatara todo lo que tiene para nosotros? Entonces mire cómo Dios les promete que les daría la tierra prometida. En esa tierra prometida les garantizaba la sobreabundancia, que derrotaría a sus enemigos, que sería una tierra que fluiría leche y miel. Ese es Dios, el Dios que da en la sobreabundancia, el Dios que bendice en el nombre de Jesús. Y yo pido al Señor, y lo digo con verdad, que usted tenga un momento en su casa de comerse un manjar extraordinario, pero que recuerde que esa es una señal de la sobreabundancia de Dios. Y cuando uno le recuerda, también es para decirle: Señor, gracias, gracias, porque has sido bueno y has sido fiel para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sabe, esta tierra prometida era más que las cosechas materiales. La primicia, la señal del Mesías que les iba a dar para liberarlos de todo pecado. Por eso las primicias son tipología del Mesías que había de venir. Habla la Biblia de Cristo como las primicias. Diga: Cristo las primicias. En otras palabras, Dios los bendecía aquí, pero también les estaba hablando de la bendición que traía para ellos a través del Mesías. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros hoy? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Confiar en el Dios que nos bendice aquí, pero sabiendo que la mejor bendición no está aquí, sino que está en la vida eterna. Señor, no vengas todavía, es que mi finquita, es que los caballos, mi trabajo, la plata, déjeme disfrutar primero. No, que el Señor venga por su iglesia, que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Dios regresará por su iglesia, una iglesia que le ama de todo corazón. ¿Cuántos aman al Señor de todo corazón? La Biblia dice que donde esté el tesoro, está en el corazón. ¿Sabe que amar a Dios de todo corazón es entregarle todo al Señor? Amarlo con todo. No es solo palabras, son hechos. Si a mí me cuesta, no sé por qué la parte financiera prueba tanto el corazón de la gente. Por eso donde hay plata se dividen hermanos, se pelea la familia, por plata se matan, porque se ha hecho de la plata un Dios. Entonces, si yo digo que amo a Dios de todo mi corazón, es porque soy una persona fiel con toda mi economía también. Usted no puede decir que ama a Dios de todo corazón si no es una persona fiel al Señor. No lo es. Y no lo estoy obligando, usted verá cómo lo hace, pero le estoy diciendo el principio bíblico. Esos son solo palabras. 33 años, 1 mes y 13 días de casados con mi esposa. ¿Qué tal que yo dijera: mi amorcito, yo te amo, tú eres linda, mire, es que qué guapa eres, yo soy tu hombre, te subo al cielo, pero yo no te hago mercado?
Mi amor, tú eres linda, qué guapa, me gustas mucho, pero yo no le pago servicio ni piense que yo le voy a proveer. ¿Qué diría ella? Palabras, palabras, palabras. Pura carreta. Eso es pura carreta. Eso no es verdadero amor. Las lágrimas y las palabras son apariencia. La autenticidad está en los hechos. Yo le demuestro a ella que la amo porque cuido de ella, porque soy responsable con ella. O si no, no la amo de verdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso yo siempre he tenido lucha. ¿Cómo tienen que demandar a una persona para que le dé a comer a un hijo? Terrible que a una persona tengan que demandarla para darle de comer a sus hijos, cuando es un privilegio sembrar en las nuevas generaciones. A mí no me tienen que demandar. Nuestros hijos ya están casados y nosotros ya trazamos un principio y unas políticas. Cuando nuestros hijos, nuestra nuera, nuestros nietos lleguen, ellos pueden disponer de lo que quieran de la casa, cómanse lo que quieran. Al fin y al cabo, en nuestra familia. Claro, compramos una nevera con candado y otra. No, me entiendes. Pero yo tengo que sentirme feliz. Entonces yo tengo que, escúcheme esto, si yo digo que amo a Dios, se lo demuestro con hechos. Llorar, llora cualquiera. Palabras, se las lleva el viento. Pero mi fidelidad, mi santidad, mi servicio y mi integridad en la economía demuestra si realmente amo a Dios o no lo amo. Punto. La vida es así. Y al lado de ello, podemos decir entonces que una iglesia que se entrega sin reservas es una iglesia que recibe sin límites de lo alto. Recibe sin límites. Y para los papás, déjenme darle este consejo pequeño y terminar con esto. Aplique con sus hijos el principio de la economía y con la mano enséñeles 5 cosas que hay que hacer con el dinero. Yo lo hice en algún momento con los hijos. Y de pronto usted dele un billete de 100,000 pesos, de 50,000 pesos, pero déselo enseñándoles 5 cosas a los hijos que hay que hacer con el dinero. ¿Lo quiere saber? Si usted le enseña esto a sus hijos, usted tendrá tranquilidad que a ellos les va a ir bien. Número 1, con el dinero se honra a Dios. Entonces se le enseña a diezmar y a ofrendar. Yo no ando detrás de Samuel y Juan que si diezmaron o no, pero yo sé que ellos son fieles al Señor, porque el principio está. El principio se enseña con el ejemplo. ¿Decimos amén a eso? Todo lo primero que se le enseña a un hijo es: dele 50,000, pero dile, hijo, de eso tú sabrás que 5,000 le pertenecen a Dios. Número 2, con el dinero se honra a los papás. ¿Con el dinero qué? Se honra a los papás. Entonces se les enseña, porque hay hijos muy ingratos, desagradecidos. Entonces se honra, un detalle, un almuerzo, un vestido, algo que necesiten, se honra a los papás. Número 3, con el dinero se suple una necesidad, no un capricho, sino una necesidad. Yo conozco hijos caprichosos que no han empezado a trabajar, pero ya están pensando en el iPhone 15, en moto, en zapatillas de 1.200.000. Están pifiados. Nosotros empezamos con zapatos Dino y con Croydon. ¿Sí alguien se acuerda de eso? ¿Sí se acuerda de los zapatos de caucho? Por ahí se empieza. Se empieza por lo sencillo. Entonces, número 3, se suple una ¿qué? Número 4, se tiene un acto de generosidad. Un acto de generosidad. Eso quebranta el espíritu de la tacañería. Enseñémosle a las nuevas generaciones a ser generosos. Y un día le hablaré de la generosidad que va a acompañar la sabiduría, pero hay que ser generosos. Yo voy por muchos lugares y yo no sé, me asombra que ni conocen a mi esposa y le mandan regalos. Una pastora, mire, este perfume para su esposa, este collar, le mandan cosas. Y después me pongo a pensar y digo, no puede ser menos. Diezma en 3 lugares, le paga estudio a muchachos, siembran gente necesitada, le tiene que ir bien.
Entonces, ser generoso. Y número 5, ahorrar. Hacer provisión para un proyecto de vida. 5 cosas. Si usted le enseña eso a sus hijos, no andarán, uy, me presta, todo bien, uy, ando vaciado, uy, no progreso. Honra a Dios, honra a sus padres, supla una necesidad, sea generoso y ahorre. Y eso va a ayudar en la vida con la ayuda del Señor. Entonces, al mejor se le da lo mejor. ¿Dios abandonó a su pueblo? No, no lo abandonó. Y todos sabemos, y hay estadísticas y si hay veracidad, que hasta el día de hoy este pueblo es un pueblo bendecido. Porque aplican los principios, porque hay promesa de Dios sobre ellos, pero también la hay para nosotros si caminamos en la fidelidad del Señor. Así que amar a Dios no solo de palabras, sino también con los hechos. Algunos son cristianos hasta que se le habla de finanzas. Y en la Biblia no hay temas vetados.